Hola a todos y sean bienvenidos a este primer video de Desconspirando, donde, como ya todos ustedes saben, vamos a tratar todas estas conspiraciones de las que se sigue hablando y de las que se seguirá hablando, pero trataremos de encontrar su explicación lógica y, si es posible, una respuesta a la misma. ¿Y por qué no empezar con un clásico? El incidente Roswell. Seguramente todos ustedes lo recuerdan. Cuando la gente, el mundo supo por fin que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había encontrado los restos de un ovni y que no solamente tenían tecnología extraterrestre, sino cadáveres de alienígenas. La cuestión es, ¿qué tan cierto es? Vamos a analizarlo en este momento. Pero para esto debemos de empezar con un poco de contexto. Julio de 1947 fue el momento en el que todo este fenómeno se dio. Y de hecho fue durante todo este mes, y por lo que no hay manera de situar un día en particular como el día del incidente Roswell, como lo vamos a ver posteriormente. Pero 1947 también marcó dos cosas. Primero, el inicio de la fiebre de los alienígenas, puesto que en ese año el piloto Kenneth Arnold fue el primero en dar a conocer un avistamiento de un objeto volador no identificado, y él mismo fue el que mencionó que parecían platillos volando, por lo que el nombre quedó. Pero para la Fuerza Aérea se utilizaba el término objeto volador no identificado, que hay que aclarar, no se refiere exclusivamente a naves desconocidas de origen alienígena. Cualquier objeto que se vea en el cielo que no tenga una explicación de primer momento va a ser clasificado como un objeto volador no identificado, o como es en inglés UFO, un Unexplained Flight Object, hasta que no se tenga una explicación clara. Por otro lado, también 1947 eran los inicios de la Guerra Fría, que si bien no llegaba aún a los niveles que se tendrían en los 60s o en los 70s, ya empezaba a comenzar a gestarse. Pero precisamente como apenas eran los inicios, se solían ser bastante discretos. Uno de estos primeros movimientos en cuanto a lo que es la Guerra Fría fue el llamado Proyecto Mogul, en donde se utilizaron globos aerostáticos de gran altura que contenían material de grabación de audio muy sensitivo, de manera que era posible llegar a captar alguna explosión atómica o alguna prueba de este tipo dentro de la zona de la Unión Soviética. Y por la altura en la que volaban, con la tecnología de aquella época, eran imposibles de rastrear. El proyecto se inició en la base de Alamogordo, que era precisamente la más secreta de todas las de la Fuerza Aérea, y se trató con tanta discreción que únicamente ciertos mandos de esta rama militar conocían del mismo. La gran mayoría ni siquiera sabía que se estaba llevando a cabo. Precisamente uno de estos globos caería en lo que eran los terrenos de W. McBrazel, un habitante de Corona, que era un pueblo cercano a lo que era Alamogordo, y en un principio lo que encontró fueron trozos de madera, y lo que más le llamó la atención era un papel metálico muy delgado y restos de material electrónico, que en aquel tiempo, ya sabemos, no había ni chips, no había ni siquiera transistores como los conocemos, era tecnología muy primitiva. Así que los guardó por curiosidad, y fue hasta más adelante, cuando fue al pueblo de Corona, que hablando con la gente del pueblo, se enteró de toda esta fiebre que había de los platillos voladores.
por lo que decidió tomar este material y entregarlo al sheriff de Corona. Este lo hizo llegar a Fort Wood, en Roswell, Nuevo México, donde estaba la base de la Fuerza Aérea más cercana, y fue recibido por el teniente Walter Hall. Él, que estaba al tanto de toda esta fiebre, lo primero que hizo fue dar a conocer en la radio local de Roswell que se habían encontrado los restos de un objeto volador no identificado, que es el nombre, como ya vimos, que se le daba a cualquier objeto que no tenía una clasificación en ese momento. Obviamente, para las personas que lo escucharon, esto solamente significaba una cosa: un platillo volador. Esto llegó al conocimiento de la gente de Alamogordo, que se movilizaron inmediatamente a Fort Wood, y entre ellos iba Roger Ramey, que era también un teniente que formaba parte del proyecto Mogul, pero que obviamente no podía dar a conocer los detalles, así que dio la explicación de que se trataba de un globo meteorológico, pero precisamente como se trataba de un proyecto secreto, dio pocas explicaciones y generó que mucha gente pensara que se trataba de una cobertura, que efectivamente sí estaban cubriendo un secreto, pero no lo que la gente imaginaba. De hecho, los rumores se mantuvieron, pero empezó a perder fuerza poco a poco, hasta que en 1978 el ufólogo Stanton Friedman logró una entrevista con Jesse Marcel, que era otro de las personas destacadas en Fort Worth, y que fue uno de los primeros en analizar lo que fueron los restos que se encontraron en Corona. Él lo que le informó fue que no era un globo meteorológico y que se estaba cubriendo un tipo de secreto, pero que él ignoraba de cuál se trataba. Esto fue todo lo que necesitó la opinión pública. Inmediatamente se volvió a hablar de que los Estados Unidos estaba ocultando los restos de un platillo volador y que se tenían cuerpos y tecnología alienígena. Fue hasta más adelante, en 1994, que el senador Stephen Harvey Schiff empezó a ejercer presión para que se investigara el fenómeno Roswell. Y fue entonces cuando se desclasificó por fin lo que era el proyecto Mogul y se dio una explicación completa. Y se dio a conocer el por qué se había mantenido este secreto y por qué no se había hablado del mismo. A pesar de ello, obviamente los rumores no han acabado, pero a diferencia de lo que se oyó en la entrevista de Ramey, la información que se dio sobre el proyecto Mogul es más completa, tiene documentos, está clasificada y se puede comprobar que realmente es el origen de todo este fenómeno. Espero que hayan disfrutado este primer video. Ya saben, pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios, denos likes, compártanos, suscríbanse y estaremos aquí con ustedes el próximo viernes.